propios de una ciudad. En este sentido, destacar las intervenciones en las propias casas del cabildo, en las fuentes, en los lavaderos públicos, en la cárcel, en el pósito, en el colegio, en los puentes, en los caminos, en la muralla, en las calles, es de obligado cumplimiento. Capítulo importante es también todo el conjunto de realizaciones e intervenciones en lo que podíamos llamar y hemos denominado arquitectura de carácter rural y arquitectura de carácter industrial. En definitiva, el marco urbanístico de Úbeda es consecuencia de un largo acontecer histórico que desde la Edad Media se prolonga hasta un punto culminante situado en el siglo XVI, pero sin el siglo XVII no podría entenderse como lo hacemos. Sería diferente y hubiese quedado incompleto. Relegada la función militar predominante durante la Edad Media, del primer plano que ocupó y a la vista de las profesiones que aparecen en los padrones de repartimiento, podemos decir sin miedo a equivocarnos que las funciones y los servicios predominantes en la Úbeda del siglo XVII fueron las económicas, basadas en la agricultura, la ganadería, la industria, la artesanía y el comercio, sin pasar por alto otra serie de capital importancia y relevancia que van desde lo religioso asistencial a lo político administrativo, a los abastecimientos y a lo religioso festivo. Nos encontramos con un mantenimiento relativamente estable de los sectores de producción a lo largo de toda la centuria, con las oscilaciones propias de un progresivo descenso de la población activa, asociado a una disminución del número de habitantes, que es paralelo al cada vez más alto predominio del sector primario y a la ruralización económica. El asentamiento de las personas pertenecientes a los distintos sectores de producción por calles, zonas y colaciones es clara en algunos casos y no tanto en otros, por ser más dispersa. En este sentido, podríamos decir que la zona comercial y artesanal no hay que olvidar que muchos artesanos como zapateros, sastres y otros realizaban y vendían sus productos por la concentración de profesionales existente se extendía a lo largo de un eje que partiendo de la plaza del mercado se desarrollaba por la Rúa y Real Viejo hasta llegar a la plaza de arriba para allí abrirse hacia el Rastro, la Corredera, la Trinidad y la calle Mesones. Una segunda concentración importante, pero en este caso relacionada con la alfarería en todas sus modalidades, es la que se encuentra en la Colación de San Millán, y más concretamente en la calle Valencia y en la plaza de los Olleros. Las colaciones de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, por otro lado, se ocupan fundamentalmente por labradores y hortelanos, mientras que los denominados trabajadores lo hacen preferentemente en la de San Isidoro y San Nicolás. Las colaciones de Santa María, San Pablo, Santo Tomás y Santo Domingo son aquellas en las que predomina la población hidalga y la perteneciente al clero. Los servicios municipales y administrativos se ubican preferentemente en las colaciones intramuros y muy especialmente en la de Santa María, escuela, cárcel, pósito, carnicerías bajas, en la de San Pablo, casas del cabildo, y en la de San Pedro, carnicerías altas. Las escribanías, en cambio, se extienden por toda la población. Aunque no podemos hablar de una zona industrial o sanitaria, sí es cierto que algunas actividades y edificios que podían considerarse molestas o insalubres se situaron lejos del centro urbano. Es el caso de la tenería de la Puerta de Granada o del Hospital de Santiago, aunque este edificio supuso un importante centro de atracción urbana con la creación de la llamada Calle Nueva desde el mismo siglo XVI. Especial importancia tuvieron algunas actividades a la hora de dar nombre a las calles. Es el caso de los hornos y las sastrerías, pero también de otras menos frecuentes como los molinos, los mesones y las carnicerías. El espacio público por excelencia se ubica en las plazas y más concretamente en la de Santa María, en la del Mercado y en la de Arriba, aunque con características diferentes y con diferente finalidad. Mientras que la plaza del Mercado presenta un carácter comercial y festivo eminentemente profano, corridas de toros, ejecuciones, mercado, y la de Arriba une al comercio al ser un lugar de encuentro y de bienvenida, la de Santa María, como vimos, junto a su naturaleza y origen emblemáticos y representativos, es el espacio festivo religioso que a la sombra de la colegial se enaltece en las celebraciones del Corpus y otras festividades.
Si consideramos que la población de una ciudad es su mayor riqueza, resulta descorazonador ver cómo el significativo descenso que ésta sufre a lo largo de todo el siglo debe ser la principal causa de la progresiva e irremediable decadencia de la ciudad, demostrable en multitud de aspectos, no solo económicos, sino también relacionados con la actividad artística que analizaremos en capítulos posteriores. Independientemente de la distribución por colaciones que pasaremos a analizar más adelante, es evidente que la población de Úbeda al final del siglo es la mitad de la de sus comienzos, perdiéndose concreta y globalmente el 53,8%. Comienza el siglo XVII con una población de 15.480 habitantes, equiparable a la de finales del siglo XVI, que ronda las 17.000 almas. Se mantiene con cierta estabilidad hasta 1627, en que solo desciende un 8,7%, e inicia una fuerte caída a partir de ese momento. La expulsión de los moriscos y de los gitanos, con otras causas, explicaría el descenso moderado que se produce de 1605 a 1627. El cabildo, ante el recibo de la orden de expulsión, decide enviar una carta al rey, como hemos visto, con fecha 23 de enero de 1610, solicitando que ésta no se entendiese para los moriscos de la ciudad. Pero a pesar de los intentos del cabildo para que la expulsión no se llevase a cabo, se efectuó si nos atenemos a 3 datos concluyentes. 1. La presencia en el padrón de 1605 de 14 cristianos nuevos, 86 personas calificadas como del Reino de Granada, una como berberisca y 2 como moriscos, que nos darían un total de 103 vecinos, frente a un cristiano nuevo, 2 berberiscos, 2 vecinos procedentes del Reino de Granada y ningún morisco del padrón de 1627. 2. El nombramiento por parte del cabildo de depositarios y administradores de los bienes de los moriscos en varios momentos de 1610. 3. La firma de un poder el 29 de octubre de 1610 por parte del cabildo para solicitar en la corte una baja en el encabezamiento de la ciudad, atendiendo a que había perdido población por haberse marchado los moriscos y otros vecinos. Sobre los gitanos los datos no son tan precisos. En el cabildo de 7 de julio de 1610 se da cuenta de la orden de expulsión, pero ignoramos hasta qué punto ésta se llevó a cabo, porque en los padrones de 1605 y del 27 aparecen 5 vecinos pertenecientes a esta etnia. Entre otras causas que expliquen la demografía, válidas ya para todo el siglo, tendríamos que destacar las malas cosechas provocadas por periodos de sequía o de temporales y por plagas y las hambrunas y alza de precios que las acompañan. La pobreza, las continuadas levas de soldados, la presión fiscal, la peste y la emigración a otros lugares de la península y de América, de las que dan buena cuenta los libros de actas capitulares y los propios padrones. A partir de 1614, en que el patronazgo de Nuestra Señora de Guadalupe se hace oficial, va a convertirse en costumbre acudir a las rogativas ante cualquier momento de dificultad, y en especial ante los momentos de sequía. Ello nos permite conocer, a través de las actas capitulares, qué momentos del siglo fueron especialmente secos y malos en las cosechas. La participación de Úbeda aportando soldados a las numerosísimas actuaciones militares exteriores que caracterizaron la política internacional de la España del siglo XVII es sin duda otro de los elementos que explican el descenso de la población. La presión fiscal, como factor que incide de forma implacable y continuada en el número total de habitantes y en sus condiciones de vida, queda perfectamente reflejada en la relación de repartimientos conservados en el archivo histórico municipal, manifestando cómo ésta aumenta proporcionalmente a partir de la segunda mitad del siglo en padrones que pueden considerarse como extraordinarios por su carácter. La emigración va a ser otro de los factores determinantes de la pérdida de población. Aunque no son muchos los datos que de ella nos hablen, podemos afirmar que el municipio y su concejo fueron siempre conscientes, como hemos visto en párrafos anteriores, de que se producía y de que era, en una proporción importante, una de las causas de la pobreza y de otras calamidades que asolaban a la ciudad y a sus habitantes. En lo que se refiere a la emigración a América, Valladares regueró la cifra en 27 personas a lo largo de todo el siglo XVII, frente a las 166 del siglo anterior. La peste, finalmente, bien aisladamente, bien acompañada de hambrunas, va a ser determinante en el retroceso demográfico por el carácter despoblador de esta enfermedad, que prácticamente no permitió que ninguna generación de españoles del siglo XVII estuviese libre de este azote.
De las grandes oleadas de peste que padeció la península en el 17, Úbeda sufrió con especial incidencia la que culmina en 1681. Pero aunque no hubiese contagio en otros momentos, toda noticia y amenaza de peste en lugares más o menos cercanos acarreaba consecuencias directas e inmediatas sobre la vida de la ciudad, y especialmente sobre el comercio de productos de primera necesidad y los abastecimientos, al proceder el concejo a cerrar el mayor número posible de puertas de la muralla como medio de vigilar estrechamente la entrada de forasteros y de productos o mercancías que pudiesen provocar el contagio. Como se comprenderá, además de las muertes directas, esto suponía un agravante más en unas condiciones de vida y en una sanidad que no eran de por sí fáciles ni apropiadas para combatir una enfermedad que se cebaba en los más débiles. Sin duda, el mejor ejemplo de lo dicho por la conjunción de sequía, crisis de subsistencias, hambre y peste, sea el proceso histórico que se inicia en 1676 con una tumultuosa revuelta popular duramente reprimida, provocada por la falta de grano y por el miedo al hambre y a la peste, que culmina finalmente en 1681 con una devastadora epidemia que diezma la población de la ciudad y la sume en un bache del que no se recupera hasta el siglo XIX. Dejemos aquí la narración del profesor Almagro y continuemos con el curso de los acontecimientos en el momento que lo dejamos. En próximos capítulos retomaremos el texto del citado historiador para seguir desgranando los entresijos de este problemático siglo XVII, tan cargado de calamidades para España en general y Úbeda en particular, que verá cómo se encadenan una serie de malas cosechas en el último tramo de la centuria que pondrá en jaque una vez más la supervivencia de la población más vulnerable. Dijimos que Felipe III había muerto en marzo de 1621. En sesión del Cabildo del día 31 de ese mismo mes se dio cuenta a la ciudad de la muerte del rey y elevación al trono de su hijo Felipe IV. La ciudad trató de hacer la proclamación como de costumbre y alzar el pendón real, pero la falta de recursos obligó a prorrogar el acto, que en otra sesión posterior se acordó tuviese efecto el día del apóstol Santiago. Afirma Ruiz Prieto que Úbeda no mejoró durante este tiempo, siguiendo su vida lánguida y sin progreso alguno. Es más, sus privilegios eran menospreciados, y tuvo que acudir al rey por medio de su personero en 1622 para rogarle que se respetase el privilegio que la ciudad tenía de no pagar portazgos, ni embargos ni otros pechos. En 22 de febrero presentó el personero una petición a la ciudad para que acordase la rebaja del encabezamiento de alcabalas, que como se sabe era un impuesto obligatorio y bastante gravoso. La razón, como siempre, era la esterilidad de los tiempos y la marcha de muchas personas que se iban de la población por falta de trabajo. Como consecuencia, las tierras no se labraban y Úbeda se iba quedando sin vecinos. Coincidió esta petición con la falta de lluvias, pues en el mes de marzo se acordó, como era antigua costumbre, traer de su santuario a la Virgen de Guadalupe y hacerla fiestas derogativas implorando su misericordia. También se trajo con el mismo objeto el Santo Cristo de la Yedra. Ya hemos visto que la patrona, a partir de su proclamación, será requerida por los subetenses cada vez que la sequía hacía su aparición. El conde duque de Olivares exprime a la exhausta Castilla para sostener las guerras que la monarquía hispánica mantiene con media Europa. España es un viejo león herido que trata de defenderse de una horda de hienas. Es el principio del fin. Olivares intentará por todos los medios que la corona de Aragón se sume al esfuerzo bélico con tropas y dinero. Será en vano. Portugal terminará rebelándose y recuperando su independencia. Cataluña lo intenta y casi lo consigue. Los catalanes se entregan al rey francés pensando que les iría mejor con los galos y acaban retornando a España escarmentados del trato recibido. El imperio hace aguas en Europa, no así en América, y los españoles de la península sufren en sus carnes la miseria a la que les conducen sus gobernantes. Úbeda, como todos los pueblos, quedó en lastimoso estado. Exprimidas sus rentas y ausentes sus vecinos para acudir a tan prolongadas guerras dentro y fuera del país, produjeron, si no el abandono, marcada decadencia en la industria y la agricultura.
Úbeda decaía rápidamente, pues en septiembre de 1641, habiéndose pedido licencia a la ciudad para correr toros en la plaza de Toledo, para con sus productos aliviar algunas necesidades, se negó por el estado ruinoso de las casas de dicha plaza, acordando se corrieran en la de Santa María o en la Corredera. Hasta las casonas de la plaza del Mercado, símbolo del boato